Vamos a empezar con una familia que este año pudo glorificar al Señor de una forma que todos los jugadores queremos glorificar, todas las familias, y es con un campeonato. Amén. Ya tiré una pista. Esta familia no es de Argentina. Esta familia viene de Bolivia y no voy a hablar yo, van a hablar ellos. Voy a invitar a la familia Castellón a pasar, a Vlad y a Runia. Y voy a invitar a Javi, a Sonia, sus pastores, para que puedan también testificar lo que el Señor hizo este año en la iglesia de Bolivia. Amén. Le damos un aplauso al Señor, que sea grande, porque Él lo ha hecho todo. Amén. Gloria a Dios. Buenas tardes, familia. Nos sentimos gozosos de poder estar en una nueva convención. Valió la pena manejar 3 días porque esto no tiene precio, la distancia. Y bueno, ya pasé algunas veces a dar algún testimonio y siempre lo hice con lágrimas y las lágrimas se terminaron. Hoy el Señor me partió, me repartió, me hizo de todo. Le escuchaba a Fer en la convención de Buenos Aires que hablaba de Nabucodonosor y me sentí identificado porque el sistema me había seducido con muchas cosas a cambio de seguir yo en el propósito de Dios. Y el año pasado, cuando había decidido dejar el fútbol, por las situaciones que había pasado anteriormente, seguramente vieron alguna convención cuando fallé los 2 penales en un partido y toda la gente clamaba que me saquen del campo de juego. Cuando escuché esa palabra sentí que yo había decidido dejar el fútbol por las situaciones que estaba pasando y porque pensé que esas situaciones eran una muestra de que era el final de mi carrera. Pero el Señor me trató y el sistema me decía que si dejo el fútbol, si dejo el sistema, si dejo todo lo que tiene que ver con el fútbol, me iba a quedar sin club, me iba a quedar sin sueldo, iba a entrar en el horno de fuego. Y decidí entrar al horno de fuego, perder todo eso, porque lo que tiene el Señor para mí es algo más importante que lo que me ofrecía el fútbol. Y me siento gozoso por haber tomado esa decisión junto a mi esposa cuando le dije que no me sentía ya con las mismas ganas de jugar y le dije que iba a tomar la decisión de irme del club y que capaz nos íbamos a quedar sin un sueldo, sin un club y sin muchas cosas, pero íbamos a ver la forma de seguir sirviendo a Dios, de irnos a nuestra ciudad, a hacer las casas iglesias, seguir en el propósito, seguir haciendo lo que Javi nos mostró con acciones. Javi, mi padre espiritual, me mostró más cosas haciendo que hablando y como dice la palabra, ¿no? Imitar su fe y eso ha sido una ganancia para mí. Así que el Señor el año pasado me dijo a fin de año, no es cuando tú decidas, sino cuando yo lo decida. Me dio un nuevo club este año, me llevó a una nueva ciudad, seguimos en el propósito y pudimos futbolísticamente llegar a una final y en la final tuve 3 penales. Ya adivinen qué pasó. Pude hacer 3 goles en una final, pudimos salir campeones.
Y le damos gloria a Dios porque no somos tan buenos para merecer todo lo que nos ha dado el Señor. Es su gracia, es seguir en el propósito, es el orden, no es solo creer, es el orden. Y yo los animo, para ir corto, los animo a los chicos, a la gente que está conectada, que es el orden. Nos pusimos en orden en nuestro matrimonio, nos pusimos en orden en las finanzas, en los diezmos, en reconocer a nuestras autoridades, en poner a Dios en primer lugar. Cuando cobrábamos, primero Dios y después vemos si el alquiler, si nos alcanza para el alquiler, para todo lo demás, pero primero Dios, y eso nos ha abierto puertas con muchas personas. Y una palabra que me dio el pastor Iván es que no solo estamos para impartir vida a los jugadores, que este tiempo el Señor nos va a usar para llegar a los técnicos, a las autoridades, y tomé esa palabra y eso hice. Me acerqué mucho al técnico y traté de ayudarle desde ese lado, de decirle cuáles son los jugadores que vas a necesitar. Yo los voy a preparar, yo los voy a cuidar, yo los voy a animar, les voy a dar palabra, porque ellos van a ser parte importante de nosotros. Y el técnico lo reconoció y juntos en trabajo en equipo nos llevó a conquistar el campeonato. Ahora estamos en primera división y le damos gloria a Dios porque nos ha levantado en todas las áreas. Bueno, gracias familia. Quería compartirles eso, que hoy me siento gozoso. Ya no voy a llorar porque siempre me conmovía cada que subía. Y qué lindo fue pasar todos esos procesos porque hoy solo dependemos de Dios junto a mi familia. Y como dice nuestro lema, nos hemos enfocado mucho en nuestra primera iglesia para dar vida a los demás, que eso es lo más importante. Y que sigamos disfrutando esta convención y gracias por recibirme y acoger a mi familia y darnos ese cariño que nos dan. Gracias. Hola, buenas noches. Quería solo agregar lo que pasó en el campeonato. Fue hermoso porque comenzamos a hacer casa iglesia y me acuerdo que a mí me dieron una palabra, una guerrera de Chile, Dominique, me dijo una vez en una convención: de tu vientre vendrán muchas mujeres, muchas hijas espirituales a aportar lo que tú tienes y lo mismo que tú pasaste en tu proceso vendrán muchas. Bueno, me la tomé, eso fue hace 3 años, creo, y es verdad, vinieron muchas hijas espirituales que lo que ellas más anhelaban eran tener una familia. Me decían, porque la mayoría de las que yo compartí, las chicas, no venían de un hogar estable, venían de abusos, de hogares no formados, ¿no? Como un papá, una mamá, y ellas me decían, tengo una hijita espiritual que se llama Mili, y me decía, yo oré a Dios para que sea feliz. Yo quería una felicidad. Yo decía, Dios, dame un motivo para que yo sea feliz. Y ella era estéril. Y Dios concedió su anhelo de su corazón, que es ser mamá, porque a ella le iban a extirpar una trompa, porque tenía un quiste del tamaño de una mano. Y cuando ella iba a ir a la cirugía, por protocolo, le dijeron, tienes que hacerte un test de embarazo. Y bueno, yo fui, cuando vi, positivo. Y cuando me contó, le dijimos, era el anhelo de tu corazón. Dios sabía el anhelo de tu corazón, que era formar una familia. Y que en ese tiempo en las casas e iglesias era más la familia. Nos enfocamos mucho, primero en nuestra familia, y ellos veían, queremos tener una familia de reino. Y eso les animo, que abran sus casas e iglesia, que como dijo el apóstol, que no importa la cantidad, sino la calidad de la gente que viene, y que hay vida en abrir casas e iglesias. Y me acuerdo que en Potosí, donde estábamos en una ciudad que muchas veces es de brujería, cuando llegamos en el club nos decían, Real Potosí está embrujado, no va a ascender.
porque todo el tiempo decían, el estadio está embrujado, el equipo está embrujado, porque es una ciudad de minería y hay brujería, la verdad. Y yo me dije, no, yo soy una hija de luz y como hija de luz no podemos negar que sí esas cosas existen, pero como hija de luz ir a romper eso, que eso ya no hay. Y eso quería agregar. Bueno, los saludo a todos porque seguro que me han quedado ahí varios sin saludar. Bueno, nosotros desde la práctica, ¿no? Cuando se van algunos, uno como que te desestructura un poco porque en lo que era la iglesia local, Vladi estaba en la parte de multimedia, ¿no? Y porque ya se nos había ido Martín y Flor a La Paz, entonces como que bueno, hay que empezar a mover piezas, ¿no? Se nos va uno porque en el fútbol en un momento están uno, se van, vienen, entonces bueno, te mueve un poquito los roles que tenemos dentro de la iglesia. Pero en ese desafío, en esa incomodidad que te pone Dios, tenemos mucha ganancia y mucha bendición. Porque de nada nos sirve que nos acumulemos todos en un mismo lugar, sino que ellos hayan salido y se hayan ido a otra ciudad, generó que nos dividamos y se ganaran muchas familias más que los estaban esperando. Así que en nuestro lugar de preparación, de entrenamiento, que son las casas, Dios justamente nos está entrenando para cuando haya un lugar, ahí acá estoy, y somos enviados. Amén. Amén. Me queda 27 segundos. Le decía a Maxi que me dé 10 más. Estaba pensando qué testificar mientras ellos hablaban. Me dieron tiempo, 10 minutos. Hace como 2 meses, para que le pueda edificar, seguro a alguno le va a edificar. Y a alguno Dios le va a hablar. Hace 2 meses me voy a la peluquería, pero me hace la barba, ¿no? Y el chico es bien agradable y me dice, te voy a poner la Mona Jiménez, porque vos sos cordobés, yo sé que te va a gustar, así te relajas y te sentís como que está en Córdoba. Bueno, me pone la Mona Jiménez al palo, mal. La Mona Jiménez a 2 manos y hay una canción. Aquello que alguna vez fuimos al baile de la Mona Jiménez, no lo sabemos todas las canciones. Y hay una canción que habla de los periodos de libertad. Y cuando estaba la canción, se me viene la cara de 2 chicos, de 2 futbolistas que están presos en Cochabamba. Entonces me dice, vos tanto que te hacés el crack, porque así me trata el Espíritu Santo a mí siempre. Vos tanto que te hacés el crack, que te va al hotelcito, lo visita la concentración, que va esto, que va el otro, que va... Quiero que vaya a visitarlo a esos 2 chicos. Yo no tengo problema porque... Entonces voy y le cuento a la Sonia, mira, el Espíritu Santo me dijo que tenía que ir a San Sebastián, el penal allá de Cochabamba. Bueno, para que los conocen, es un penal que es para 300 personas de 1900. Entonces llego ahí, contento, me iba en la bici, me acuerdo, me iba en la bici, ¿dónde dejo la bici? Encontré una playa, me atendió una señora muy bien, déjala acá, yo te la cuido. ¿A quién venía a ver? A tal y tal persona. Ah, bueno, yo te voy a ayudar. Porque es todo un protocolo, ¿no? Hacía mucho que no iba. ¿Te acuerdas cuando fuimos? Una vez. Hacía mucho que no iba. Y bueno, llego ahí. Los chicos me recibieron como siempre mirando porque es como que ¿qué viene a hacer acá? Tuve 3 horas con ellos y bueno, fue un momento espectacular. Y contaba esto porque
Estaba pensando qué contar cuando estaba en él, tenía que contar algo, ¿no es cierto? Que me había pasado. Y no, cuando salgo del penal, Dios me lleva a esta palabra. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Todo el tiempo me repetía, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Y no sabía por qué me decía eso, porque tampoco como que se me venía el Espíritu Santo y me decía eso, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Y lo cuento esto porque, primero, no sabía qué contar. Segundo, a veces nosotros caminamos tan rápido y vamos, nos metemos en un lugar, nos metemos a otro lugar y a veces no podemos estar sensibles a esa voz del Espíritu Santo que nos lleva a los lugares donde realmente tenemos que ir y nos necesita. Así que quería contar un poquito eso, que estén orando. Seguramente me están viendo los chicos porque siempre les mando el link. Les mando saludos a los chicos que están ahí. Y bueno, contaré esto porque como los chicos hablan de las casas de iglesia, yo le decía a los chicos que bueno, que iba a ir los sábados y poder hacer casa iglesia ahí para mí es un desafío y les pido que estén orando. Así que me bendiga. Qué bueno, qué bueno. Si algo valoro de Javi y Son es el trabajo que hacen en Bolivia. Tal vez Javi no entiende bien, como que hay que traducirle entre el cordobés y... Pero valoro mucho el trabajo que hacen. Bolivia no es fácil, sobre todas las distancias, la parte cultural, el hecho de iniciar una obra. Todos los que han iniciado una obra saben que no es sencillo, porque a veces no sabes por dónde y no sabes qué tenés que hacer, qué tenés que decir. Y sin embargo, Javi y Sonia han tomado un desafío, han ido a esa tierra, se han sembrado, han viajado y hoy están viendo frutos. Hicimos la primera convención este año en Cochabamba, estuvo hermosa, formidable, pudimos ser testigos y Vladi y Runia son uno de sus primeros frutos. Hay otros chicos más de Bolivia. ¿Dónde están los chicos de Bolivia? Un aplauso. Viajaron 2 días, 3 días, un poco en colectivo, un poco en trufi, un poco en avión, un poco en auto y llegaron. Así que los bendigo, ustedes saben que los amo, yo amo la tierra boliviana, vivimos ahí con Lore un año, así que sentimos y sabemos que Dios va a hacer algo en esa tierra, así que celebramos que ya comenzó con estos hijos de honra y para mí es un privilegio tenerlo en nuestro equipo ganador. Amén. Así que le damos un aplauso al Señor por Bolivia. Bueno, gracias. El próximo grupo, porque pasaron muchas cosas y es difícil resumir en pocos minutos lo que sucedió en un año, pero de alguna forma se hace visible a través de los números lo que sucedió en los partidos y en la gente. Quiero que pase el grupo que estuvo en Madryn, en Puerto Madryn, encabezado por Leandro. ¿Están acá o no? ¿Vinieron o no? Claro, Leandro, Juan Galeano, Ana, ¿quién más? Manu, Nati. La verdad que hicieron un trabajo sensacional. Hicieron, bueno, lo van a contar un poquito ellos, lo que se atrevan, pero yo estoy muy contento de tenerlos en este lugar, tener a Leandro. Para mí es una persona muy importante, más allá de que Leandro es una persona que nosotros ayudamos en algunas áreas, siempre fue una persona de mi confianza. Y cuando yo estoy un poco con temas a resolver, lo llamo a él y hablamos y siempre algo se destraba. Por eso es
es un consejero, es un amigo, es una persona que amo profundamente y a través de su vida se armó algo en Madrid y yo quería que ustedes pudieran contarle a la gente un poquito de lo que ustedes vivieron. Gracias, Dami. Sabes que los quiero mucho a vos, a toda tu familia. Son de gran bendición para todos nosotros. Bueno, cortito. Vamos, más que nada, voy a tratar de ser breve y contar estos 2 años que tuve en Madrid, en la ciudad de Madrid. Manu me acompañó 2 años, Juan vino el segundo. Para poner un poquito en contexto, yo nunca jugué en el ascenso, lo conozco poco, renegaba mucho con Pala y con Dami, ¿no? Que conoce muchísimo el ascenso. Y bueno, en ese... inicié la carrera como asistente, termino en Boca con Hugo Ibarra como entrenador y sentí de parte de Dios arrancar mi camino como entrenador, convertirme en ese entrenador con la idea de Dios y poder llegar al corazón de los futbolistas. Y pasa un tiempo, no pasa nada, dije, bueno, de Boca capaz que voy a lugares buenos, pasaba el tiempo y llega Madrid. Deportivo Madrid. Bueno, y hablamos, ese nos quiere Deportivo Madrid. Bueno, allá vamos, arrancamos. Y ahí arrancó, decidimos ir. Y lo primero que, más que nada, testificar y contar, de ahí arranqué. 1.300 de ida, 1.300 de vuelta. Durante 2 años hice 60.000 kilómetros un año, 60.000 kilómetros el otro año, o sea, hice 120.000 kilómetros en 2 años en micro, en lo cual fue de gran bendición para mí porque Dios me dio una sensibilidad para entender el corazón del futbolista que transita el ascenso. Y lo entendí de esa manera, pero lo primero que establecí, no me olvido más, con Ezequiel, que bendecimos la ciudad. Nosotros hemos llegado a Madrid y honramos el lugar donde Dios nos dio. No nos fijamos ni el contrato, no nos fijamos el club, no nos fijamos nada. Iba último el club, último. Ahí está Pala, que no lo saludé. Ahí está Palita, lo tuvimos el primer año también. Qué lindo esté acá, Pala, me pone muy feliz. Último, más allá de eso, llegamos con Ezequiel y honramos la ciudad, honramos el lugar, que es lo primero que le transmito a los futbolistas, porque todo el tiempo el futbolista estamos atrás, lo que viene es lo mejor, lo que viene, y no podemos honrar el lugar que estamos, y es determinante honrar ese lugar, porque en ese lugar es donde el mover de Dios va a arrancar a destrabar y va a arrancar el propósito de Dios. Bueno, ahí arrancó, bendecimos el lugar, nos establecimos y arrancamos el camino acá con Manu, que me pone feliz que él me acompañó desde el principio. Bueno, de ahí se desarrolló, el primer torneo salimos punteros, peleamos el ascenso, el segundo torneo jugamos 2 finales, no pudimos conseguir el ascenso, pero más allá de eso hubo un mover de Dios en los 2 años que fue maravilloso. Y tenemos vení Manu, y con él, que fue mi mano derecha en estos 2 años, hemos vivido 72.000 reuniones, me bancaba de día, me bancaba de noche, laburábamos 10, 12 horas por día, me fui lejos de mi familia, ahí está mi señora, que me acompañó mucho, y bueno, nada, uno se emociona porque estas lágrimas es que pudimos llegar al corazón de todos los futbolistas. Y es lo más importante, lo que le dije a Manu, lo tenemos que hacer distinto. ¿Cómo lo vamos a hacer distinto? Primero, amar al futbolista y segundo, estar al servicio. Son 2 principios determinantes para nosotros gestionar el día a día. Y no tiene nada que ver con lo deportivo, sino no mirar su condición natural, sino ponernos al servicio para mejorarlo, convencerlo, ayudarlo, elevar su nivel, que genere hábitos y todo lo que Dios provoque en su corazón lo puedan lograr. Así que así transitamos los 2 años, fue maravilloso para nosotros.
Y eso es lo que tengo para contarle, para transmitirle. Y bueno, y este es el inicio de todo lo que Dios va a hacer en este ministerio y con cada uno de los futbolistas. Así que nada, un abrazo grande para todos. Gracias. Buenas tardes a todos. A mí me tocó siempre vivir el proceso desde un segundo plano, tanto de las casas de iglesia como del proceso deportivo con el Tano. Y bueno, lo único que tengo para declarar es que me considero una persona que tengo la gracia de Dios, que soy un iluminado. Tengo en mi casa a Javier León, imagínense. Ahora Dios me regaló como autoridad de él. Siempre vi una visión. Tenía un contrato en Uruguay por 2 años, podría haber estado tranquilo, dejar la plancha, como dicen, pero siempre me marcó Dios de tener esta autoridad, que iba por el camino donde tenía que ir. Estamos transicionando con mi familia de ser una familia con objetivos, con metas, a ser una familia con propósito, que eso cambia todo, porque eso es eterno. Y en el trabajo, como lo dijo el Tano, ¿viste? Mirar al jugador con un amor fraternal, darle todas las herramientas para que crezca y dejarle la semilla más importante. A veces con una palabra, a veces con el ejemplo de todos los días, cuando ven algo cotidiano, vienen y te preguntan, ¿qué hacen ustedes? Tenemos Dios en el corazón, no hacemos nada raro. Y a partir de ahí, transmitirle lo que nosotros sentimos, principio de lo que vivimos y nada más. La verdad que el mejor premio se lo terminan llevando ellos y el Tano, ¿viste? Porque uno está acompañando y tratando de transferir principios de vida, nada más. Y bueno, ahí nada más y nada menos. Hola, buenas noches. Tengo el corazón que me palpita muy fuerte. No quiero llorar. Bueno, les cuento el principio que creo que fue la punta del iceberg, como dijo ayer el apóstol, para lo que vino después. A Mateo le detectaron desde la panza una cardiopatía que a los poquitos días de que nació tuvieron que operarlo del corazón. Bueno, fue durísimo. Después a los meses tuvo una complicación, una segunda operación. Lo quiero resumir y solamente quiero darle gracias a Dios que Él fue el que nos dio las fuerzas, el que nos dio la fe y siempre, pero siempre nos dio, no sé cómo decirlo, que Mateo estaba sano y que Mateo es sano y le quiero dar gracias y la gloria solamente a Él porque Mateo está sano. Está sano. Y bueno, les decía que fue la punta del iceberg porque a partir de eso abrimos nuestra casa iglesia porque todo tiene que ver con todo y bueno, ahí les paso que ellos cuenten esa parte. Bueno, buenas tardes. Mi historia está entrelazada entre las dos porque pasé la de Mateo y era algo que anhelaba poder estar en este lugar y presentarlo ante Dios, ante ustedes. En la convención pasada no pudimos venir, ya habíamos reservado nuestro lugar y él tuvo la operación, se complicó y no pudimos estar. Y yo tuve todo el año la sensación de que no había cortado el año, porque no había podido estar, no había podido recargar las pilas, descansar y hacer esto que hacemos de la pretemporada y arrancar el año con fe. Así que acá está el gordo, se los presento, la mayoría... De la mayoría he recibido un mensaje, sus oraciones han llegado, la iglesia estuvo pendiente de él y Dios ha sido bueno una vez más. Ha estado
en muchos riesgos 2 veces y acá está creciendo, sano y nos llena de fuerza. A mí me llena de fuerza verlo, es un testimonio cada vez que lo veo de que Dios está presente, que es real. Y por otro lado tuve la historia de lo deportivo, que me sumo al trabajo de Tano, de Manu, y apenas llego me lesiono. Pasé algo que nunca deseamos, que es la lesión de la rodilla, me dejó afuera todo el año, la mayoría del tiempo sentí que se terminaba, yo ya tengo 37 años y pensé que no me iba a recuperar, la verdad. Y en esa oscuridad encontré el propósito. Tano está más allá de su dirección técnica, él guía a los jugadores hacia lo que a él le dio vida, que es Jesús. Y la verdad que como técnico también no por ahí no puede hacer un trabajo más grande, pero sí que los inicia. Y bueno, ahí los agarraba yo. Abrimos nuestra casa iglesia, llegamos a ser 20 personas y fue un año extraordinario en el que les digo, recobré vida, la mayoría obviamente era más chico que yo, de 20, 21, 22 años, que estaban pasando situaciones que yo ya las había vivido y que hoy las canalizo en la vida de nuestro Señor. Entonces, lo que pintaba ser un año muy malo, terminó siendo un año glorioso. Bueno, esa parte la hemos encarado con Nati, que encontré una hermana, una guerrera que los dos, y con Ana teníamos muchísimas dudas de cómo hacerlo, de si lo hacíamos bien, lo que decíamos, y nos sostuvimos todo el año, la mayoría se sostuvo, disfrutamos de la palabra, de compartir tiempo. Yo lo veía reflejado en el vestuario, a esa luz que ellos estaban portando, las ganas de competir. Bueno, como Lea dijo, hemos disputado 2 finales. El Señor me regaló de jugar la última, una recuperación milagrosa y la disfruté un montón. Así que bueno, ese es mi testimonio y les agradezco a todos por sus oraciones por Mateo. Bueno, buenas noches a todos. Bueno, voy a tratar de ser breve y de no llorar. Es la primera vez que estoy en este lugar. Lo mismo me pasó con la Casa Iglesia, que fue la primera vez haciendo la tarea. Y cuando haces la tarea puedes valorar a quienes la hacían antes. Entendés el esfuerzo, el tiempo y la dedicación que hay en poder subirse a un escenario o poder abrir una Casa Iglesia. En mi caso personal, en el mes de febrero del 2025, me encontraba sacando unos pasajes para volverme a mi ciudad con mis hijas. Estábamos pasando un proceso difícil con mi marido y sentía que aunque hiciera muchísimas actividades durante el día, ya sean deportivas, atender a mis hijas, atender mi casa, estudiar, sentía al final del día que no hacía nada, un vacío. Y más allá de que en el trabajo a mi marido le iba bien, no me sentía parte de eso. Entonces, en una visita, a veces cuando dicen 5 minutos hablando con la persona correcta te puede abrir las puertas y cambiar el destino. Llegó Damián en el mes de abril, en el momento en que Ani estaba en Buenos Aires con Mateo y que Juan estaba con su pierna recién operada. Y le comenté esto, estaba a punto de irme, hablé con Anita. Cuando conoces las realidades de otras personas, por ahí decís, ¿cómo me puedo estar quejando de esto? Mirá la fortaleza que tiene esta mujer para seguir adelante y con fe, y yo me voy a quejar de una tontera. No viajé en el mes de febrero, en el mes de abril llega Damián, tengo esa charla y me dice, ¿vos tenés ganas de compartir?
Sí, pero yo no sé, yo no me junto con las mujeres de los jugadores, no tengo un grupo social fijo, sí son las mamás del colegio, del jardín, pero más de eso no. Y me dice, si vos querés, déjame. Al día siguiente llegó Manuel y me dice, hablé con Damián, hoy van a abrir una casa iglesia en la casa de Juan y te espera. Yo me quedo con las nenas, anda vos, porque van a ir todos los jugadores con las mujeres. Bueno, en esa reunión, esa primera casa iglesia, Damián en realidad me dijo, rompe el hielo, Nati, y yo quedé, ¿cómo empiezo? Y ahí voy sacando como, cuando se va a iniciar una casa iglesia, empiezan a suceder diferentes cosas. Primero, que nunca es el momento adecuado. Ellos abrieron una iglesia cuando tenían su hijo en terapia y él estaba lesionado y recién operado. A partir de ahí, cualquiera estamos en condiciones de hacerlo. Lo segundo es que ninguno está capacitado para hacerlo. Nunca va a ser el momento óptimo ni la preparación número 10. Y una vez me dijo el apóstol algo que me quedó para siempre, que el predicador, el mejor predicador es aquel que tiene un testimonio real y vivo para contar. El testimonio yo lo tenía autoridad para contarle a las mujeres sobre, mi batalla ganada, que era sobre ser madre durante muchísimos años, buscando ser mamá, operaciones, 2 cirugías de útero porque tenía miomas, 2 inseminaciones y mis hijas no llegaban durante muchos años, 10 años buscando. Y cuando se lo pedimos a Dios, llegó. Manuel lo pidió por su parte, pero yo me arrodillé y se lo pedí. Le dije, no quiero éxito profesional y no quiero dinero, quiero ser mamá. A veces cuando yo le digo, yo quiero una carrera, quiero un título, quiero éxito, me viene a la mente ese día que arrodillada le pedí, quiero ser mamá. A partir de ahí, todos creo que pueden contar lo que hizo Dios en su vida en los últimos 10 años, por lo tanto, también están capacitados para hablarle y compartirle a alguien. Y por último, que cuando estás en la tarea, aprendes a reconocer los que han hecho otros por vos. Desde el que limpió la casa para esperarte ese día, el que se preparó leyendo y el tema que te iba a compartir, y el que siguió insistiendo, aunque veía que no había resultados instantáneos en vos. Así que eso quería compartir esta noche con ustedes. Gracias a todos. Hermoso, hermoso. Este es un niño milagro. Yo le digo, Mateo, niño milagro. Mirá. Eso. Bueno, un aplauso para el Señor. Extraordinario, chicos. Los felicito. Tuve un sentir, siempre yo trato de ser obediente y quiero que pase rápido Emma con su esposa. Sentí que tenían que contar algo que ellos vivieron el año pasado, pero pasen rápido, así como que están por jugar un partido en la Champions. Un aplauso. Eso es. No sé, sentí que algo del Espíritu iban a impartir ellos en su testimonio y no estaba en el cronograma, pero quiero que los conozcan, que se presenten. Gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, soy Emanuel Mercado. El año pasado vine por primera vez a la convención. Vine obligado por necesidad porque estaba atravesando una situación muy difícil. Tenía ataques de pánico, mucha ansiedad, tenía mucho temor. 2016, 2017 perdí a mis padres, a los dos. Mi papá tomó la decisión de suicidarse. A los pocos meses mi mamá tuvo una ACV, así que fue tremendo para mí. Yo estaba en inferiores de Newell's. Y después de ese momento me aferré mucho al mundo, mucha adicción, drogas, alcohol, casino, pero nada de eso me llenó nunca. La verdad que Sofi, mi esposa, fue un pilar importante. El año pasado viví una situación de mucho estrés, mucha ansiedad,
mucho miedo a la muerte. El año pasado estaba jugando en Güemes, en Santiago del Estero, y bueno, hubo una mañana que me voy a entrenar y se me vino un pensamiento de tirarme por la ventana de un 6º piso. Y eso fue como el punto de decir, necesito a alguien que me saque de esto. Lo primero que hice fue contarle a mi esposa, obviamente, buscar ayuda profesional, pero puedo dar fe de que ni un psicólogo ni un psiquiatra puede hacer lo que Dios hizo conmigo. Me siento muy identificado con el hijo pródigo porque la herencia que cobré de mis padres la gasté en menos de un año. Y la verdad que le doy la gloria a Dios porque, bueno, en este tiempo hay muchos jugadores con ataques de pánico, ansiedad, y lo único que me sacó de ahí fue el Señor. Pero bueno, fue muy importante la intimidad con Él, la comunión con Él. Bueno, conocer a Bulga, a Pau, que desde el primer día que estuve con ellos me cambiaron la vida. Realmente Dios los puso en mi vida con un propósito y la verdad que los amo mucho. Dami también, que tuvimos una charla el año pasado, mi primera convención en la pileta, pero 20, 30 minutos con Dami fueron tremendos para cambiar mi vida. Nada, le doy la gloria a Dios. El año pasado me fui de acá y le dije a mi esposa, el año que viene voy a estar dando testimonio acá. Y hoy se hizo posible. Gracias por este momento. Hace un año estábamos sentados ahí y yo lo miré y le dije, el año que viene vos vas a ayudar a alguien y tu testimonio vivo va a dar fe de lo que Dios hizo con vos. Y él está en vida gracias a Dios. Dios lo salvó y lo rescató. Gracias. Cuando yo escucho esto, cuando yo veo a Emma, a su esposa y cuentan esto, vale la pena servir al Señor. Vale la pena entregar nuestra vida para Él, por Él, porque si al predicar el Evangelio vamos a escuchar estos testimonios vivos, ¿qué otra cosa tenemos que hacer en el planeta? Si podemos impedir que alguien tome la decisión de quitarse su vida solamente por el amor, por decirle sos importante, hay un propósito que cumplir, hay una vida que te espera, vale la pena servir al Señor. Así que yo no sé si ustedes están dudando acerca del llamado que Dios le está haciendo, pero si faltaba algo, que Lema junto con su esposa lo hayan empujado a través de lo que contaron. Amén. Gracias. Gracias. Gracias por atreverse a contar. Bueno, y por último voy a citar a los pastores. Vamos rápido. Sí, los que había citado Lore, Pau, Bulga, Meli, Lucas, Chapu, porque estos 3 matrimonios tomaron el desafío de salir de sus casas e iglesias y ya alquilar un lugar. Nos vamos a poner acá, vengan. Primero Lucas con Ceci. Vengan acá porque si no me retan que no se ve porque hay poca luz allá. Vengan más adelante. Y tomaron la decisión de alquilar un salón, darle una formalidad a los que estaban haciendo y fueron valientes. Y bueno, cuéntenos un poquito sus experiencias en el poder de la síntesis, pero para que la gente
sepa lo que ustedes están haciendo en cada lugar. Bueno. Se puede hacer. Bueno. Volver es como volver a entrar a la cancha de nuevo. Bueno, para nosotros saben que hace 10 años que íbamos a Cura Brochero, atrás la sierra, por un grupo pequeño y demás, donde nosotros naturalmente pensábamos no está pasando nada. Y ahí nos sembramos por esos años, hasta que luego, hace 1 año y 8 meses que estamos viviendo en el lugar, fuimos enviados del lugar. Desde el momento que recibimos la palabra de Dami, la palabra profética que yo la tomo siempre porque no es solo el pueblo, sino el valle completo, de que haya una casa iglesia en cada pueblito del valle. Entonces como que nos hemos puesto ese objetivo, tomamos esa palabra y ya han ocurrido muchas cosas, como que nos acompañaron los testimonios, los prodigios, los milagros, como dice la palabra, lo tomamos, le creímos y bueno, ya avanzamos. Dios nos sorprendió porque al poquito tiempo tuvimos bastante gente, bastante jóvenes, bastantes familias que llegaban que quizás con problemas que no sabíamos cómo abordarlos. Quizás teníamos ya años de estar en la palabra y demás, pero la práctica de alguien que te venía con algún tema, como contaba Emma recién y demás, era difícil. Y bueno, entendíamos que no éramos nosotros, sino que no teníamos otra cosa que presentarle a Cristo. Siempre lo hicimos de la misma manera, siempre se trató de Él y así abordamos en cada casa, ¿no? Y ahora actualmente hacemos reuniones en la semana y una reunión cada 15 días donde nos juntamos todas como una reunión general, todas las casas de iglesia. ¿Qué más? Este fin de año que cerramos hubo un bautismo de 40 personas y eso, para la gloria de Dios, nos sorprendimos porque pusimos el aviso, hablamos del bautismo en la semana y cuando fuimos al lugar, no solo que la gente que se iba a bautizar, sino que iba en la familia. Y eso fue asombroso, cómo poder ver cómo la familia acompañaban a los que se iban a bautizar y demás, y que le estaban dando la importancia real que tiene el bautismo, ¿no? Entonces, bueno, fue glorioso, pasamos un tiempo hermoso. Tenemos mucho para contarles de cosas que van sucediendo y demás, pero bueno, creo que hasta ahí estamos bien. Obedientes al reloj. Sabemos que el tiempo apremia. Pero bueno, creo que el Señor es el que se encarga de llenar todo con su gloria, ¿sí? Y que a través de este tiempo, allá en Tras la Sierra, lo que hemos visto en las casas de iglesia ha sido los testimonios de un Cristo vivo. Nosotros entendemos, y siempre lo comparto, que testimonio es la evidencia de un Cristo vivo en una persona, ¿sí? No es lo que un pastor puede hacer, no es lo que una persona, sino lo que a Dios se le place hacer. Las casas de iglesia son plataformas, son espacios, ¿sí?, que se abren para que sean llenas de la gloria de Dios. Y eso es lo que hemos visto a lo largo de estos años, de estos 2 años, año y medio que estamos allá, porque en cada reunión llegábamos y preguntábamos antes de la casa de iglesia, mientras estábamos en la casa de iglesia, ¿alguien tiene testimonio para contar? Y siempre había testimonio. Entonces, eso evidenciaba que hay un Cristo vivo, ¿sí? Así que yo le doy gracias a Dios por eso. Y a modo de testimonio, como familia, se va a agrandar la familia. Con Guatita debe ser los que me conocen hace poco, la primera vez que me ven.
No es que comí mucho pan casero ni pastelitos, son un par de semanas de embarazo. Así que... Le doy gracias a Dios porque es un anhelo que teníamos en nuestro corazón, ¿sí? Después de algunas situaciones que fueron muy difíciles físicamente, ¿sí? Pérdidas de embarazo, complicaciones, casi me voy 2 veces con el Señor, pero se ve que me necesitaba acá. Así que, bueno, entendimos que la fe también nos impulsa a hacer cosas que naturalmente no haríamos, ¿sí? Porque después de un diagnóstico que me dieron, decidimos buscar de nuevo. Así que creemos que Dios es creador, no es médico, así que avanzamos por fe y no podemos quedarnos estancados en el temor, ¿sí? Entendemos que cuando Dios te hace pasar por los procesos, siempre hay un incremento suyo en nuestras vidas. Y también los animo, ¿sí? Que si han tenido situaciones en distintas áreas de su vida, no se queden estancados, ¿sí? Sino que que puedan comprender que Dios necesita introducirnos en determinados escenarios, ¿sí? Y procesos, pero es porque Él necesita gestarse adentro nuestro, ¿sí? Así que bueno, eso. Ok, me mandó a mí. Nosotros somos los Bulgas, ¿no? Los Bulgarelli. Estamos actualmente viviendo en Carcarañá, Santa Fe, y quiero hacerlo bien breve. Veníamos de Bahía Blanca, ahí nos habían dado la dirección de reunirnos todos, una vez al mes, una vez cada 2 meses, porque eran varios clubes. Y lo hicimos como pudimos, como nos salió, y fue una muy buena experiencia, pero no teníamos muy buenas herramientas ahí. Pero sí teníamos obediencia y fe. Hablando con Lore, cuando nos mudamos a Carcarañá, nos pidió que hiciéramos casas de iglesia, hicimos casas de iglesia. Viajamos a Rosario a hacer casas de iglesia actualmente también, y nos llama un jueves y nos dice, tienen que inaugurar una iglesia local, tienen que alquilar un salón y juntarse en un salón. El lunes ya habíamos alquilado un salón, que no es poco, porque en Carcarañá no hay salones, no hay hoteles que tengan Zoom tampoco, porque no hay hoteles, no hay mucho para alquilar, y la estamos haciendo todos los lunes. La iglesia local funciona porque la verdad que los chicos están ahí, son testimonio de que nunca lo hemos hecho nosotros, obviamente que siempre ha sido Cristo, pero no hemos apoyado y aprendido a apoyarnos en el cuerpo, a aprender a delegar las tareas en las que sentíamos que no éramos capaces, y Dios había puesto personas idóneas. Entonces la verdad que pudimos experimentar esto como algo orgánico, fluye, se hacen todos los lunes, y lo que saben decorar, decoran, las que trabajan con los niños y tienen ese don están con los niños, y la verdad que hemos visto, como decían acá, gente del barrio empezar a ir, los niños del barrio empezar a ir. Yo creo que es por la merienda, pero también van. Y ha sido un tiempo glorioso. Lo que más nos sorprendió, la cantidad de chicos de 15, 16, 17 años, y como nota de color, esos chicos están jugando las inferiores de Newell's, y estuvimos orando mucho tiempo con ellos porque todos tenían un proceso distinto familiar, y se hizo un Messi Cup en Estados Unidos y se eligieron solo 2 equipos, o se invitaron 2 equipos de Argentina, River y Newell's, y solo una categoría de todo Newell's, y fueron la de los chicos. Así que 6 de esos chicos viajaron para Estados Unidos, pudieron orar dentro de la cancha, pudieron hablarle a los demás chicos, incluso a los de River ahí. Así que la verdad que un tiempo glorioso y expectante de lo que va a suceder en el 2026 también ahí en Carcarañá, y no dejar de agradecer, Lore, porque siempre nos inspirás, nos empujás ahí, nos pechás para que avancemos. Bueno, creo que ya lo dijo todo Pau. Bueno, yo
actualmente todavía estoy jugando al fútbol, ya en la última parte de mi carrera, y también trabajo con ediciones de video. Y creo que paso mucho tiempo enfrente de una computadora, pero lo que más me apasiona es poder compartir y estar al servicio del Señor y escuchar lo que el Señor hace con Emma y así con otros chicos más. Es lo que a uno le apasiona, y también decirles que si alguien está pasando por algún momento que tiene el anhelo de servir y de compartir del Señor, porque vemos que hay una necesidad muy grande, y sobre todo con los chicos con los que compartimos, tienen muchos problemas en la parte de la paternidad, y muchos hijos espirituales que tenemos tienen esa raíz con sus padres, y nosotros también sufrimos algo parecido y encontramos un papá con Dami y Lori, lo que ellos enseñaron lo replicamos donde nos tocó estar. Recuerdo una vez un pastor me dijo: loco, deja de tener miedo porque Dios te quiere usar grandemente. Yo en ese momento no entendía mucho, pero él me dijo: aferrate a la palabra. Y automáticamente se me vino una palabra, que es Isaías 41, 9 y 10, que todos las conocemos, y eso fue un antes y un después en mi vida, ¿no? A mí es algo que me apasiona, compartir del Señor y poder ver los testimonios. Así que bueno, nada, y lo de Carcarañá, allá están los chicos y son chicos jovencitos y que sigan este camino. Bueno, buenas noches. La verdad es que hoy escuchaba a Dami, hablaba de los sueños, y yo de chico tuve el sueño de jugar al fútbol, de ser jugador de fútbol, amaba el fútbol, amo el fútbol, y nunca entendí cuando predicaban cómo podía vincular el sueño con el propósito de Dios. Esa fue la verdad. Y la primera convención que fui, tenía 1 mes y medio, 2 meses, recién había recibido a Cristo, y aparece Fer al lado mío. Yo no lo conocía a Fer, él no me conocía a mí, y me dio una palabra acerca del sueño y el fútbol, cómo se iba a vincular, y me dijo que en algún momento Dios iba a usarnos abriendo una obra. Así que nunca me voy a olvidar de eso. Hoy le decía ayer cuando veníamos en el auto, el problema fue que durante un tiempo no lo creí, hasta que lo pude ver. Y sucedió que Lore decía en la casa de todos que cuando no lo necesitaba, Dios entregó las cosas. Y cuando yo dejé de necesitar el fútbol, Dios me utilizó, o nos utilizó. Y un poco por obediencia, otro poco por dirección de Dami, o sea, la dirección, la obediencia. Fuimos a Quilmes. Yo no quería jugar más, este año tampoco quería jugar más, sigo en Quilmes, hablando soy, y empecé a jugar naturalmente, y fue medio año que no sucedió nada. Pero el medio año, hoy el apóstol compartía de que el recurso más valioso es una persona, porque una persona puede encapsular todo lo que Dios te entregue, ¿no? Y al medio año fui a la casa de Iván. Ahí están Iván y Mica. Y llegando a la casa, charlando un ratito con él, yo escuchaba que en la cocina había alguien, y estaba Mica en la cocina. Yo no la conocía. Le digo: ¿la podés llamar? Porque Dios me entregó una palabra para alguien que no sé quién es, que está atrás. Y yo le doy una palabra. Y Mica me cuenta hace un tiempito que ellos estaban divorciados, no divorciados, estaban separados, conviviendo en la misma casa, pero ella estaba buscando alquiler. Y que después de ese día Dios los restauró, y que ahora se están por casar, el 14 de febrero se casan. Y ahí empezó todo. Ahí empezó todo, ¿eh? Esa fue la punta del iceberg, dijeron recién. Y la verdad es que nosotros no hicimos nada, lo hizo todo Dios. Le contaba al apóstol ayer que cuando surgen mis ideas, mis pensamientos, mis planes, Dios me dice una y otra vez: vos no hagas nada, vos permanecés en mí, porque separado de mí no podés hacer nada, sos un desastre, sos lo que fuiste y lo que seguís siendo sin mí. Así que le damos gracias a Dios, ahí largamos,
jugamos, pasaron cosas futbolísticas, pero nos quedamos con lo más importante, que fue lo que fue haciendo Dios con las personas. Y yo creo que el momento clave fue el año pasado, cuando, como, no sé, septiembre, octubre, me citan para hablar con los dirigentes y el gerente me dice que me tenía que ir porque no podía seguir compartiendo la palabra. Que él se había enterado que hablaba mal en el vestuario, que hablaba cosas que él no creía y demás. Entonces, yo nunca fui de hablar mucho con los dirigentes, pero lo único que Dios puso que le dijera es que si me quería echar, que me echara, pero que si yo veía a una persona con una necesidad, lo único que tenía para darle era Cristo, que no iba a negar lo que salía de mí. Así que me dijo, bueno, no hables en el vestuario, hacé la tuya. Bueno, yo no hablo, los chicos me buscan, pero si tengo un compañero que se quiere quitar la vida, no puedo no hablarle. Si tengo una familia que se está separando, no puedo no hablarles de este Cristo tan grande. Y así seguimos, y ahí inició todo. Y este año, hasta el presidente del club recibió a Cristo, que Dami fue, los dirigentes, los utileros, los técnicos, junto con Tati, que no sé dónde está, por ahí está, que hizo un trabajo espectacular. El presidente nos dio las aulas del colegio para hacer las reuniones, pero nosotros, aprendiendo de la escuela de Dami Lore, somos mandados. Ellos, los tuvieron que empujar. A nosotros por ahí nos tienen que agarrar un poquito más. Fuimos, alquilamos salón. Lo único que no habíamos estado convencidos del todo éramos nosotros, que lo único que faltaba era que nosotros nos mudáramos. Y un día me acordé del apóstol, que dijo, ¿qué tan bueno es un médico si cuando lo buscas no está? Hoy lo repitió. Así que le dije a Meli, nos mudemos. Hablamos con Dami, le digo, Dami, Dios nos está empujando a que nos mudemos allá. Te estabas demorando mucho, me dijo Dami. Así que le damos las gracias a Dios, arrancó la obra y la verdad que sí, lo único que tenemos para decir, que es un privilegio, es una honra, pero también sentimos que es una responsabilidad grande y un desafío porque la materia prima es lo más valioso que hay, que son las personas. Así que le damos gracias a Dios. Bueno, yo los bendigo porque son valientes, son jovencitos, tienen el ADN de la casa, tomaron desafíos, avanzan contra todos los pronósticos y Dios los respalda. Dios lo hizo ayer, Dios lo está haciendo hoy y lo va a hacer siempre. Así que ustedes son los que escriben el libro de Hebreos 11 y yo creo que están preparados para que Dios los siga usando, los levante y les dé mayor ganancia, mayor recurso en todo lo que va a venir. Así que esperen que en el 2027 Dios los sorprenda grandemente y sepan que todo lo que invirtieron en el reino lo van a cosechar. Amén.